Pues lo habíamos anunciado más temprano, está con nosotros alguien que muchos de ustedes han escuchado en alguna oportunidad, han leído en alguna oportunidad o lo han visto por televisión a través de algunas emisiones del canal Encuentro en los últimos tiempos. Me refiero al psicoanalista, escritor y cantante argentino, protagonista también de varios programas de radio y televisión, como decía recién, Gabriel Rolón, autor de algunos libros que en los últimos años han trepado en la lista de la atención de los lectores. Se ha ubicado allí en el carácter de bestseller, que muchas veces literariamente se mira hasta con cierto desdén eso, pero sin embargo esto viene acompañado de críticas elogiosas hacia los trabajos de Rolón. También debemos recordar que García Márquez, por ejemplo, es bestseller y tantas figuras importantes. Gabriel, bienvenido, ¿eh? Hola, Jorge, ¿cómo te estás? va? ¿Bien? Bien. Interesante tu reflexión, ¿no? Digo, esta cosa de que pareciera ser que es como imposible conjugar, digamos, una buena escritura con un éxito de ventas. Es un fenómeno raro. Yo creo que, mira, para que un libro sea bestseller, tiene que... Vos sabés que las editoriales dividen los lectores en 4 grupos, ¿no? Ajá. Desde aquellos, estando en el primero, aquellos que leen el Ulises de Joyce y Faulkner, Thomas Mann y solamente algunas cosas muy... Y en el último, digamos, de estos grupos, aquellos que por ahí compran un libro al año, pero que eligen, bueno, un libro que salió les gustó, ¿no? Y el análisis que hacen es que para que alguien sea bestseller tiene que impactar en los 4 tipos de lectores. Desde que digamos, lectores más eruditos digan, bueno, a ver qué tiene este tipo, que lo leen, hasta sí, por claro, curiosidad, hasta el que elige que ese libro al año sea el tuyo, ¿no? Claro. Y es interesante ver cómo funcionan esas cosas. Yo creo que el desafío de un autor al que le gusta escribir, digamos, hay gente a la que por ahí realmente le gusta el libro como negocio y no tanto el placer de la literatura, ¿no? Decía el Negro Dolina que él conocía gente a la que le gustaba más haber leído el Quijote que leerlo, ¿no? Está bien, prestigioso, claro, decirlo. Claro. Y el Ulises de Joyce también es prestigioso decirlo. Claro. Sin embargo, es un libro de escasa venta. Claro, y de dificultosa académico lectura, más que nada, sí, claro. Pero allá hay un programa de radio muy interesante que se llama Metro y Medio, que sale por Radio Metro, de Sebastián Weinreich, y una de las primeras preguntas que le hace cuando llega un autor es: ¿leíste el Ulises? Sé sincero, ¿no? Sí, está bien. Y yo creo que con los autores pasa algo parecido, es decir, yo creo que hay autores que les gusta más haber escrito un libro que escribirlo. Y por ahí que piensan el libro más como un negocio y que si sacan 2 libros en el año mejor porque es más negocio. Yo soy los que disfrutan mucho escribiendo. Fíjate que habiendo sido una especie de salida resonante, la de mi primer libro, era como tentador sacar un libro más seguido, y yo siempre dije, no, cada Historias año y medio de o 2. Exacto. Yo dije, cada año y medio o 2 está bien y lo planificamos así porque me gusta disfrutarlo, y si no me gusta cómo está, prefiero demorar la salida, lo cual no garantiza que mi juicio sea bueno y que cuando lo entrego esté bien. Claro. Pero, digamos, hago lo posible. Has trabajado mucho con Dolina, eso es bueno, es un dato que ustedes seguramente conocen aquí, tanto en la radio, ¿verdad?, como también en la televisión. Vienes a presentar tu último libro, sí, exactamente. Sí. Vamos a contar un poquito de qué se trata, su título y las cosas que podemos encontrar adentro. Bueno, el libro se llama Encuentros, el lado B del amor. Y justamente de lo que trata es de una reflexión, un intento de mirar desde otro costado el fenómeno del amor. Tiene su génesis justamente de allí, una especie de nombre a modo de gratitud. La idea del libro tiene su génesis en una serie de encuentros que yo tuve con el público. De charlas. Viste que los porteños somos muy del café y de la discusión. Claro, exactamente. Entonces allá hay algunos, se llaman bares notables, que son bares culturalmente recomendados. Digamos, si usted va a Buenos Aires, no deje de pasar por este bar. Porque, sí, bueno, claro.
Y en uno de ellos que se llama Clásica y Moderna, está allí en la hermosa Avenida Callao. Es tradicional, es fantástico, sí, sí. Sí, yo, a mí me da mucha emoción estar en Clásica porque sé que ahí iban los poetas y actores españoles en la época del franquismo a recitar a Lorca. ¿Qué y te parece? Era como una especie de lugar de reunión muy, muy íntima. Y ese lugar que es precioso, vos entrás y tiene su piso empedrado y su librería en el fondo y el café adelante. Entonces allí me propusieron hacer algo y empezamos con una aventura que era juntarnos los sábados a las 9 de la mañana en el invierno porteño. Siempre recuerdo que Dolina me decía, ¿cómo te gusta que te vaya mal, Rolón? Sí, sí, no sí. tenés un horario más feo, un día más feo, me hizo un sábado, me tengo que levantar a las 7 de la mañana para ir a escuchar a un tipo que habla de psicología. Sí, sí. Y sin embargo fue muy exitoso y fuimos por 2 meses y nos quedamos 3 años haciéndolo. Y de esos encuentros que después tuvieron como una especie de rebote en salidas por todo el país, en los teatros de todo el país, e incluso acá, en Montevideo, vinimos con una serie de charlas en su momento. Surge la idea de escribir este libro, porque empecé a escucharlas en ese intercambio con la gente, las cuestiones que el público pensaba acerca del amor, y me asombraban. Con ese asombro ingenuo que me remite a algo que decía Barenboim. Barenboim, su madre era pianista, su padre tocaba el piano, los amigos de ellos eran pianistas, Sí. y él era pianista de los 2-3 años, y dice que él como hasta los 10 años pensó que todo el mundo tocaba el piano. Claro. Nunca había conocido a alguien que no tocara el piano. Y después cuando salió al mundo se dio cuenta que no era así, ¿no? Claro. Y a mí, digo, a veces cuando uno está en el mundo de sus pensamientos o su modo de razonar, a veces proyecta al universo todo el pensamiento que es de uno. Y yo me encontré con un pensamiento que era de la gente, que era diferente al mío. Que me veo mucho con analistas, que hablo con ciertos códigos, digo, pero la gente piensa otra cosa. Y me fui como nutriendo de esas creencias que había, y a mí me sirvieron mucho como disparadores. Y a partir de eso es que decidí escribir este libro. Porque ¿Cuántos casos presentás? No es un libro de casos, son capítulos que giran en torno a alguna idea sobre el amor. Por ejemplo, los celos, por ejemplo, la infidelidad, por ejemplo, el erotismo y la sexualidad. El amor como punto de llegada y no como punto de partida. Transita el libro algunas cuestiones que tienen que ver con lo que yo escuchaba, ¿no? Yo escuchaba frases del estilo, la gente me decía, bueno, pero si te enamoras es otra cosa, porque viste el amor todo lo puede. Sí. Yo decía, ¿quién le dijo a esta gente que el amor todo lo puede, no? Bueno, viste que cuando te enamorás te sentís completo. Viste que alguien preguntó una vez que no sabía si perdonar una infidelidad porque igual se amaban, pero no sabían si darse otra oportunidad. Y alguien del público dijo, bueno, pero si te engañó será que no te amaba. Y dije, ¿por qué? ¿De dónde salió la creencia de que el que está enamorado no puede desear a otra persona? Y empecé a jugar y a coquetear con esta idea de mostrar esto, por eso el lado B del amor, ¿no? Como en los viejos vinilos, el lado que se escuchaba menos. Sí, claro. Y que fue el intento de acercar mi mirada acerca de la temática del amor, y que tiene, creo yo, la intención de, por ahí, desidealizar un poco el amor, pero apuntando a que cuando algo está demasiado desdramatizarlo, tal vez. También, digo, Sí. También, porque cuando algo está muy idealizado, se vuelve más difícil de llevarlo adelante. Claro. ¿Sí? Es mucho más complejo y es mucho más frustrante. Digo, yo a veces escucho a alguna paciente, suponete, o algún paciente que dice, lo que pasa que ves que no me entiende, porque él sabe lo que yo quiero, pero no me lo da, no quiere. Y yo digo, bueno, no se lo da porque no lo tiene, mujer, le iba a decir, ¿no? Pero Sí. digo, bueno, siga protestando y Sí. veremos. Pero esta creencia de que, entonces cuando aparece el hecho de que el amor no completa, el enamorado se enoja, protesta, y eso va en contra de la relación, no a favor. Idealizar mucho un tema va en contra, no suma. O sea, creer que el amor es algo siempre maravilloso, siempre bueno, que completa la vida de otra persona, no es bueno para la relación. Porque uno le va a pedir más, porque cree que el otro tiene más para dar. Y me parece que es más interesante pensar al amor como un fenómeno vincular, que puede ser bueno, puede ser malo. Digo, que enamorarse de una buena persona puede ser maravilloso, pero enamorarse de una mala persona o de un Sí, enfermo claro. puede ser trágico.
Entonces creo que hay que ir acomodando algunas fichas para construir el amor, para verlo, como decía Erich Fromm, ¿no? Como un arte. El enamorado es un artista que intenta mejorar su obra todo el tiempo y no pensarlo como algo hecho, que me topé al dar vuelta a la esquina con una persona, nos flechamos y ya está, tenemos el amor como ente abstracto, casi un animismo griego, ¿no? Afrodita Sí. nos ha flechado y nos bendecirá para toda la vida. Bueno, no funciona así. Señores, eso es la sustancia de Encuentros, el lado B del amor, este libro de Gabriel Rolón, que está presentando en estos días aquí en Montevideo, editado por Planeta. Vamos a volver al libro, pero antes que nada, ¿estás trabajando también en el consultorio? Sí, claro, sí. Ajá. ¿Y te encontraste una versión allí entre la gente diferente a la que escuchás en el consultorio? En las charlas y eso. No. Yo te aseguro que justamente se parece, pero claro, cuando viene de un paciente, obviamente vos decís, bueno, es alguien que está sufriendo por esto, alguien que está enfermo con el tema, pero cuando ves que todo el mundo que te rodea tiene como ciertos prejuicios que se repiten, me parece que es digno de análisis, ¿no? Digo, como te decía, que tiene esa tendencia de compartir una mirada. El psicoanálisis no es dogmático, no dice esta es la verdad, dice esta es nuestra mirada sobre el tema. No, se puede compartir o no, pero me parece un ejercicio que puede ser interesante para el lector, esto de ir cotejando sus creencias con esta mirada distinta que puedo aportar como analista, ¿no? Digamos que ser un escritor de éxito, en este caso, es muy saludable, como les decía hace un ratito, porque, y como muchos de ustedes ya saben, los libros de Rolón son muy leídos aquí en Montevideo, porque está unido el éxito de venta, el éxito de lectores con los contenidos. Y Gabriel Rolón, que no es un continuador, pero que está en el centro de un movimiento en este momento que pone a Freud y el psicoanálisis, ¿verdad?, en el centro de la atención. Estoy pensando, por ejemplo, hay libros que hoy cuestionan mucho el psicoanálisis. Hay gente que cree en el psicoanálisis, pero lo cuestiona de cualquier manera. Está, bueno, este libro de Onfray que es muy duro, ¿verdad? Contra Freud. Hay una historia negra del psicoanálisis que se publicó hace algunos años. Sí. Ahí está, un libro como de 1000 páginas, en donde... Ese fue el motivo de Historias de Iván. ¿Ah, sí? Claro. Cuando yo vi ese libro y Planeta me propuso escribir algo, ellos querían otro tipo de libro. Y yo dije, bueno, yo quiero escribir, pero yo le quiero mostrar a la gente lo que hacemos los analistas. Porque veía que había como una especie de fenómeno mundial, te diría, aunque suene un poco paranoico, en contra del psicoanálisis, que no es casual, porque el psicoanálisis, diría Dolina, me comí la S, el psicoanálisis va en contra de la cultura en este punto. De la cultura, digo, de la globalización, de la cultura de los tiempos rápidos, de la cultura del llame ya, ¿sí? De la cultura de los tipos que tienen las empresas de salud y no quieren pagar más de 30 sesiones por año. Y dice, entonces vaya a una terapia breve, en 30 sesiones le tienen que arreglar su problema. Sí. Y dice, pero señor, se me murió un hijo. No importa, Sí. en 30 sesiones usted tiene que estar bien, ¿no? Sí. Entonces, el psicoanálisis, fíjate vos, lo acusan de una técnica antigua porque en realidad es revolucionario hoy. Porque es darle a cada quien el tiempo que necesita. Y yo no le puedo garantizar que en 30 sesiones este señor va a superar la muerte de su hijo, la separación de su mujer, la pérdida de su trabajo, la angustia de una etapa vital. No se lo puedo garantizar, son sus tiempos. Y le comparto, bueno, ¿en cuántas sesiones usted? No sé, es un sujeto único, irrepetible. Claro. Entonces, bueno, yo creo que justamente eso que aún conserva revolucionario el psicoanálisis es lo que lo hace víctima de tantos ataques. Es fantástico lo que decís, Gabriel, porque en los momentos que vivimos creo que los seres humanos nos estamos olvidando cada vez más de escuchar, nos estamos desacostumbrando a escuchar. Y el psicoanálisis es una formidable, a veces dolorosa, en el comienzo sobre todo, experiencia de sumergirse en uno mismo, ¿verdad? En un océano donde uno no sabe bien qué hay allí, porque si sabemos qué especies marinas transitan por esas aguas, no consultaríamos. Hay algo que nos impulsa a hacerlo. Pero es cierto lo que decís. Nos estamos desacostumbrando a escuchar. Queremos ver.
Es decir, atacamos más nuestras sensaciones que nuestro intelecto. La palabra está perdiendo, sobre todo la palabra escrita, ¿no? Además, vos sabés que vos, obviamente, sos un hombre de radio y de palabra, y ¿cuántas veces hemos tenido que enfrentar ese prejuicio de que una imagen puede más que 1000 palabras? Sí, Mentira. sí, no es cierto. Mentira. O sea, no hay poder más poderoso, valga la redundancia, que el de la palabra. Sí, 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 claro. Que el de una idea. Claro. Yo, no sé, remito, porque se me viene a la mente, a 2 versos de Borges que dicen: solo una cosa no hay, y es el olvido. Le doy todo el día para que muestren imágenes y me transmitan eso. ¿Qué imagen puede ser más fuerte que esas pocas palabritas? O cuando dice: ya no es mágico el mundo, te han dejado. Listo, mostrámelo todo el día. No me vas a poder transmitir con la fuerza que tiene una palabra. Entonces yo creo que esta idea, también porque, fíjate, la palabra discurre en el tiempo. Claro. O sea, la imagen te puede capturar en un momento. Te pongo una imagen impacta. Claro que es impactante. Es directa. En Sí. cambio la palabra requiere a veces de cierto tiempo. Pero las grandes revoluciones, pensemos en Jesús, Sócrates, Homero, Marx, si querés. Sí, Freud mismo. Freud mismo, se hicieron a través de la palabra. Pero totalmente, siempre en el principio fue el verbo. Sí. Ahora, hay ese cuestionamiento, ¿verdad? Esa forma de cuestionamiento interesado, por un lado, de eliminar el psicoanálisis como una forma, un mecanismo, un vínculo con nosotros mismos de conocimiento más profundo, pero hay también una onda de atención. Están los libros de Irving Yalom. Sí, claro. Están, por ejemplo, la serie Terapia, que comenzó en Israel, después se hizo en Estados Unidos, ahora lo están haciendo en Argentina, y muy bien. En Argentina, muy bien. Es decir, hay como un cierto perfume, un cierto aroma de que el psicoanálisis nos aproxima a las grandes verdades y a las grandes incertidumbres humanas también, ¿no? Sí. O puede serlo. Depende mucho del profesional. Yo creo que sí, tal cual. Bueno, como en el fútbol. No es lo mismo hecho. Messi que el número 8 de un equipo de la D. Sí, claro que sí. O sea, que Freud era el primero en decir eso. En el caso Dora, para los que han leído Freud o lo tienen ahí, en un pie de página dice: pero lo importante es la persona del analista, ¿no? Es decir, la importancia que tiene la persona particular, quién es ese analista en particular que va a utilizar el mecanismo del psicoanálisis. Pero yo creo que al psicoanálisis se le teme. Y entonces muchas veces cuando alguien algo lo teme, lo degrada o lo agrede, porque en realidad hay un cierto temor. Y yo te aseguro que vos planteás las cosas en términos de discusiones, pero cuando entra la palabra o el pensamiento del psicoanálisis se hace un pequeño silencio. Es decir, después uno puede estar de acuerdo, ¿no? Uno puede elegir otra técnica terapéutica, si es psicólogo. Yo estaba discutiendo una vez con un hombre de las neurociencias que me decía justamente que no, una especie de mini debate, porque en realidad, dice, ¿para qué ir, buscar, qué vivencia, si en realidad es una cuestión de neuronas, de sinapsis, de químicos que hay, que no hay, que generan, que no generan, y en el cerebro? Yo dije: entonces usted lo que me quiere decir es que siendo que la química del cerebro es esta, y esta, entonces da lo mismo una chica que fue abusada por su padre a los 4 años que una que fue cuidada. O sea que usted con el mismo químico va a producir el mismo efecto y que no importa la historia de esas chicas. Y se quedó 5 segundos de silencio. Le dije: para mí está bien acá, yo no tengo más que decir. Le dije al público: ahora sigan escuchando. Y se produjo una cosa, porque el tipo no podía, digamos, de algún modo rebatir, sin quitarle, por supuesto, la importancia a las neurociencias. Sí. Digo, pero ¿por qué tenemos que ser enemigos? Digamos, si lo que tenemos es un paciente que sufre, ¿por qué no podemos trabajar en conjunto? Es decir, ellos con los aportes que tienen y nosotros con la escucha que tenemos y con nuestra posibilidad. Esto debe hacer siempre el Peñarol Nacional el boca arriba, ¿no? Sí. O sea, como si no hubiera lugar para los distintos lugares terapéuticos. Claro. Ahora vamos a entrar en encuentros, el lado B del amor, para desarrollar un poquito más la idea de este libro. Pero concretamente, ¿cuál es la aspiración que tenés? Es decir, al lector, ¿qué le debe quedar de tus libros? Mirá, yo cuando escribo
trato también de hacerlo desde un lugar psicoanalítico. Digo, yo no escribo sobre psicoanálisis, escribo desde el psicoanálisis. Y lo que espero como escritor es algo parecido a lo que a veces espero como analista, que es que, viste, una buena sesión no es aquella donde el paciente dice, entendí todo. La buena sesión es donde el paciente se va y vos le ves la cara y el tipo se va confundido. Se va con 2 o 3 cosas que no había pensado antes. Y dice, mira, la verdad me dejaste, estoy más confundido que cuando entré. Bien, esa es una buena sesión. Yo creo que con Encuentros pretendo algo parecido, digamos, no del tamaño de lo que uno genera, por supuesto en un vínculo analítico, pero a mí me gustaría que el lector no diga, me quedaron en claro, me llevé 3, 4 respuestas. Me gustaría que dijera, me llevé 3, 4 preguntas que no me había hecho. Está buenísimo, está buenísimo. Yo decía recién que puede ser muy dolorosa, sobre todo la primera etapa, ¿verdad?, en el psicoanálisis. Luego llega un alivio importante. Sí, claro. Luego llega un alivio importante. Pero en el psicoanálisis, en las primeras sesiones, se puede llorar, y se puede llorar mucho. Y eso atemoriza, ¿verdad? Eso atemoriza. Ahora, ¿dónde están esas lágrimas que no se expulsan y que no se verbalizan? Que cada cual lo lleve consigo, ¿verdad? Exactamente. Que cada cual lo lleve consigo si es muy valiente para hacerlo. En ese sentido, la conflictiva de los seres humanos, ¿cuántos años de experiencia tenés, Gabriel? 20 más o menos. 20 años. ¿Has visto que estamos cambiando también en este mundo que gira permanentemente? ¿O la conflictiva sigue siendo los grandes temas del ser humano? Sí. Yo creo que lo que cambia es la fenomenología, ¿no? Pero los 2 grandes temas de la humanidad fueron, son y serán la sexualidad y la muerte. Es decir, si querés de un modo más suave, el amor y las pérdidas. Digamos, ningún ser humano se preocupa por ninguna otra cosa. Aunque la pérdida sea, desde lo cotidiano, la pérdida de un campeonato de fútbol, sí. o la pérdida de un padre, y aunque el amor tome el costado de el erotismo, tome el costado, mejor dicho, la sexualidad tome el costado más erótico de la relación puramente pasional, o tome el lugar más sublimado de el cariño paterno y la preocupación por los hijos. Pero en esos abanicos del amor y las pérdidas se van a encontrar todas las cosas que movilizan a un ser humano. Después, como decimos, según los tiempos, los lugares, encuentran una fenomenología que a veces da la impresión de que puede confundir y generar la idea de que son problemas distintos, pero siempre están dentro de ese abanico. Señores, hacemos una brevísima pausa y ya ingresamos más en profundidad en los contenidos de Encuentros, el lado B del amor, este nuevo libro de Gabriel Rolón que ha publicado Planeta y que ustedes encuentran en las librerías de Montevideo y también del interior de la República. En el interregno estábamos hablando con Gabriel Rolón, como decíamos, psicoanalista, escritor, figura de los medios de comunicación argentinos. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, especialmente en La venganza será terrible aquí en el Uruguay. Me estaba contando algunas cosas sobre una pieza teatral que se está dando en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Muchos uruguayos han ido a ver Toc Toc, ese remedio, ¿no? Esa comedia muy divertida sobre ciertas cosas que pasan en la previa de un ingreso a una consulta. Pero estaba pensando también, hay una película de Cronenberg recientemente también. Sí, Un método peligroso. Ahí está. Sí, más o menos. Ahí está. Es decir que... Pero permitime sí, que a tus oyentes sí, que puedan ir para Buenos Aires les recomiende que no dejen de ver la obra de teatro La última sesión del Dr. Freud. Sí. Donde Jorge Suárez compone un Freud de 82 años que está agonizando, que es increíble la actuación de ese hombre. Está con Machín, que hace de digamos, discutidor en este sentido, de alguien que polemiza con él sobre la existencia o no de Dios. Con argumentos de este escritor inglés, cuyo nombre no recuerdo exactamente, pero y los argumentos del psicoanálisis, y se enfrentan en una discusión en la que se entremezcla el momento de la cercanía de la Segunda Guerra Mundial que está por explotar, Freud que está por morir, y que quiere tener esta charla final para ver por qué este hombre que había sido un agnóstico y que es tan inteligente de repente empieza a creer que Dios existe, y es 1 hora y media de una discusión maravillosa, divertida, digamos, porque te hace reír la obra, o sea, es como una comedia dramática, diría, pero es imperdible.
Digamos, vean esa. Repetimos el título. Sí, sí, La última sesión del Dr. Freud. Se está dando hoy En la calle Corrientes. Ahí está. Sí. Gabriel, y ya pasamos al libro. Tu éxito como escritor, ¿no te trajo problemas con la colonia psicoanalítica que muchas veces están cerrada hacia el exterior? Te diría que, por el contrario, casi me reconcilió. Porque lo que me había traído muchos problemas era trabajar en los medios. O sea, claro, ¿cómo uno va a ser psicoanalista y estar en un programa de televisión? Digo, sí. Necesariamente uno tiene que ser un chanta. Sí. Viste, como decíamos, vende mucho, escribe mal, está en los medios, es un chanta. No puede un médico, un psicoanalista, no. Y yo creo que los libros en Argentina tuvieron un impacto muy fuerte, o sea, en este intento de justamente reinstalar el psicoanálisis. La gente ya no iba a análisis, iba a terapia. Y yo empecé a machacar con el libro que el análisis no es lo mismo que una terapia. Decir la diferencia. Bueno, Lacan dice, el psicoanálisis es una terapia que no es como las demás. Fíjate qué maravilloso esto de tener que describirlo por lo que no es, y no por lo que es, ¿no? Pero yo lo que te diría es que, mientras que el concepto terapia implica la recuperación de un estado perdido, es decir, vos tenés fiebre, la terapéutica es bajarla, o sea, recuperar la temperatura natural del cuerpo. Vos tenés una crisis, la terapéutica es recuperarte de esa crisis para que vuelvas al estado en el que estabas. El psicoanálisis no pretende ni aspira a que el analizante que viene recupere un estado anterior. Por el contrario, lo que aspira es que encuentre un estado nuevo que no tuvo nunca. El psicoanálisis no quiere devolverle a alguien su bienestar perdido, intenta transformar su destino. Que sea una persona que no hubiera podido ser si no se hubiera analizado. Por eso es una cosa que es muy diferente. La terapia es, te diría, viene por añadidura, como dicen las escrituras, en ese sentido, ¿no? Siendo que el psicoanálisis está alejado de la religión. Pero digo, lo terapéutico llega por añadidura, pero donde apuntamos es a otro lugar, que es muy distinto. Entonces, reinstalar, por ejemplo, el concepto de diván. A mí, la importancia del diván. Mucha gente no lo sabe. Y creen que no se usa más. ¿Y por qué el diván? Porque justamente deja las cosas en el campo de la palabra. O sea, quita esto que decíamos antes, ¿no? Que es la contención de la mirada. El analista es una voz, puede estar, puede no estar, puede hablar, puede callar. No presiona con sus gestos ni con ninguna otra cosa que no sea la intervención que elige, sea esta el silencio, la pregunta, la interpretación, cualquiera de ellos. Mira, te cuento un fenómeno, la verdad es que me siento muy cómodo y me voy a permitir una anécdota íntima. Adelante. Cierta vez estaba con un paciente, entra a sesión y justo me llaman por teléfono. Entonces le digo, mira, anda, le digo, dame un minutito que yo tenía que hablar con un paciente que estaba con un problema. Le dije, anda entrando, yo ya voy. Y resulta que esa consulta de 1 minuto se volvió una consulta de 10 minutos. Entonces cuando entré, bueno, ya estaba en el diván mi paciente, me senté detrás y le dije, disculpame, le digo, no, me dijo, no me digas nada porque en este momento, me dijo, hasta que viniste yo estaba, me dice, cuando me acosté, me dice, ¿te acordás que la sesión pasada habíamos estado trabajando un sueño? Vos sabés que, claro, le encontré un sentido porque y me devolvió, o sea que el dispositivo analítico solo, el diván, el lugar del consultorio, le funcionó a él en su pensamiento, aunque en ese momento yo no había estado, pero el dispositivo sí estaba. Sí. Entonces fíjate qué interesante, ¿no? Esto del mecanismo, de justamente lo que abre el psicoanálisis, no lo que cierra. Mi amigo Dolina dice en una de sus canciones, respuestas de la muerte, vivir es preguntar, ¿no? Entonces, no respuestas que obturen, preguntas que abran. Claro, porque hay un protocolo muy importante. Gabriel, también con esto nos está diciendo, por ejemplo, que hay cosas que muchas veces ignoramos. Es como un planeta a veces desconocido o lleno de un imaginario colectivo, impregnado de un imaginario colectivo. Pero en ese protocolo, por ejemplo, la puntualidad es una cosa muy importante. Es muy importante. O le está revelando algo. Cuando ustedes llegan tarde al psicoanalista, miren que el psicoanalista empezó a hacer sus deducciones. Ya el horario empezó. ¿Sí? O sea, con o sin usted, así como empezó con o sin analista, empieza con o sin analizante. Exactamente. Hablemos entonces de algo tan eterno sobre el amor. Uno puede pensar, bueno,
tantas cosas se han escrito, tragedia, comedia, ensayo. Hay una historia de Helen Fisher sobre, una historia universal sobre el amor, donde cuenta cómo es el amor en distintas civilizaciones y cómo fue en el pasado. Es interesantísimo el libro. Pero, digamos, aquí vamos al conflicto, ¿no? Porque nadie va al psicoanálisis para decirle qué bien que estoy. No, claro, claro. Gabriel, estoy tan bien que vine a consultarlo. No, ¿qué se viene a hacer el canchero? Claro. Tómesela, le digo. Sí, claro. Nadie está tan bien. Claro. Aparte, a veces me preguntan, ¿uno puede ir a análisis porque sí? Aunque no tenga nada. Yo suelo decir, uno puede ir a análisis para descubrir que esa creencia de que no tiene nada, en realidad es errónea, si es que va a análisis, si no, no va. Alguien que efectivamente no tiene... Mira, el análisis te lleva o una angustia o una pregunta. Si no hay ninguna de estas cosas, o sea, no hay análisis posible. Por eso hay veces que los análisis se interrumpen. Cuando tenemos un paciente que ha dejado de preguntarse o ha dejado de angustiarse, encontró un cierto nivel del que él no quiere ir más allá. Freud decía esto, decía a los analistas, ojo con el furor sanandis, es decir, no quieran llevar al paciente más allá de donde el paciente quiera llegar, porque es la decisión de un sujeto. Como vos decías, el análisis es un territorio a veces sufriente. No hagamos sufrir a alguien en vano, a alguien que no quiere. No somos sádicos. O sea, lo acompañamos y a veces para transitar algunas cosas va a tener que pasar momentos difíciles. Y nosotros estamos allí. Pero si no quiere más, no quiere más. Claro. Y entonces el tema es siempre tiene que haber o un motivo de angustia o una pregunta a revelar, ¿no? Aquí entonces son como conceptos del amor a partir de cosas que has escuchado del amor. Pero ¿cuánto de ti hay sobre el amor también en el libro, Gabriel? Y muchísimo, porque en realidad yo vuelco ahí también, digamos, los pensamientos que el análisis me dio, quiero decir, que el psicoanálisis me dio como profesional y que me dio como paciente. Sí. Quiero decir, a mí el psicoanálisis es algo que impacta muy fuerte sobre un analista. Sí. Porque vos sabés que... terapia. Análisis. Análisis, exacto. Sí, claro, análisis. hace casi... hace 25 años que hago análisis. Sí. Y lo haré siempre porque me gusta. Sí. A mí dice, si 25 años tan mal estás. No, pero me sigo preguntando cosas. Digo, el día que no me pregunte más, difícilmente pueda ser analista, ¿no? Claro. Lo cual no quiere decir que un analista no pueda tener un alta y que por un tiempo no va, pero por lo general, aunque sea chapa y pintura, volvemos un rato porque nos gusta el territorio, nos gusta estar en el diván también, ¿no? Pero claro, en el libro transito todas esas cosas. Y yo creo que a vos es un libro que te va a gustar, Jorge. Porque hablamos recién de tu cercanía, tu deseo cercano del psicoanálisis y de que leíste Freud y esas cosas. Y yo en este libro me permití... Yo tuve una experiencia de 7 años que fue muy... que yo la veo muy positivamente hacia el pasado. Muy bien. Y hacia mí como soy, es decir... Lo veo te ha y transformado. a veces lo cuento y me miran serio, me dicen 7 años, ¡pa! ¿Qué cantidad de cosas? No. A veces iba a hablar de que el cambio que hizo Gallardo el domingo pasado en Nacional no lo hubiera hecho, claro. Pero es que no importa, en el análisis se trata de que hable. Usted hable. De que Sí. no importa, hable. Hable, que iremos donde el inconsciente lo diga cuando sea su tiempo, ¿no? Claro. Pero digo, en este libro yo me permití mezclar entre los capítulos 2 breves que los puse, los llamé interludios, con esta idea musical, ¿no? De que es algo que está en el medio para separar. Y que aclaro que el lector que quiere lo puede leer, y el que no sigue de largo y no se pierde el libro. Porque son 2 capítulos para los que quieran profundizar un poco. Uno de esos interludios está dedicado a la histeria. Porque yo me topaba mucho con esto de que, pero las mujeres son histéricas, el amor el deseo es histérico. Digo, bueno, a ver qué cree la gente que es la histeria. Entonces me pareció interesante hacer un recorrido por el concepto real de lo que es la histeria. Y el otro sobre el narcisismo. Yo creo que esos 2 capítulos a vos te van a gustar mucho, a vos que te gusta y te atrae el pensamiento psicoanalítico, porque son más complejos que el resto, pero están escritos no para los analistas, como digo yo, para los civiles. Claro, Tienen que saber el psicoanálisis. Claro, porque no es fácil, No es fácil, la cultura psicoanalítica es muy interesante, pero no es fácil penetrar, no es fácil. Es decir, es como está lleno de instrumentos internos que hay que comprender, pero desde el origen, hay que estudiar profundamente, y quienes no seguimos
Eso lo hacemos solo ocasionalmente o empujado por el interés que nos provoca, por un lado el psicoanálisis, por el otro los temas. Eres hombre de los medios de comunicación. ¿Crees que los medios de comunicación en este mundo, en cambio, nos están cambiando nuestro ser? ¿Están modificando nuestro ser? ¿O los medios de comunicación, mucho de lo que vemos, a veces esa cosa vulgar, muchas veces ordinaria, violatoria del lenguaje, de los buenos modales, donde hay programas donde uno ve que el centro es alguien que hable mal de otra persona y que le conteste de exteriores a esa otra persona? Ahí están los programas y está el público, el interés del público. ¿Quién está reflejando a quién? Mira, a mí me da la impresión de que, a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo como los griegos que todo lo que ocurre para ser contado. Sí, ellos decían eso, que la guerra de Troya existió nada más que para que Homero la contara. Que lo importante, porque hay en la gente una ansia de ver y recorrer historias. Y los que estamos en los medios elegimos qué historia queremos contar y cómo la queremos contar. Y hay gente que cuenta muy bien las historias, y hay gente que las cuenta mal. Hay gente que elige cosas bellas para contar y hay gente que elige cosas vulgares para contar. Y después están los que se atrapan por una cosa o la otra, ¿no? Una vez me preguntaron qué libro recomendaba yo para entender bien la psicología humana y dije Los Miserables. No vaya a un libro de psicología. Yo en ningún lugar encontré las pasiones humanas, la lealtad, la traición, la angustia, las cosas del amor, la lucha. En ningún lugar lo encontré como Los Miserables. Yo no leería un libro de psicología, leería ese. Si usted quiere, si alguien me dijera, viniera alguna vez, imagínate esas cosas, esas fantasías que tiene uno apocalíptica, bueno, el mundo no existiera más y alguien dijera, bueno, ¿cómo era la gente que vivía en este mundo? Léase Los Miserables. No lea psicología, lea esto, así éramos nosotros, ¿no? Freud era un gran crítico literario, Shakespeare, Goethe. Un gran escritor y un gran crítico literario. Sí. Pero yo creo que entonces los medios obviamente que impactan, pero me da la impresión de que no son en sí mismo un mal territorio. Es un territorio donde está el espacio para el que quiere decir las cosas de una manera y el que las quiere decir de otra. Y lo que yo suelo decir es que uno es dueño de su propio decir. Entonces, elige territorios en los que pueda desplegarlo. Y si no, cuando va a jugar de visitante, porque a veces te toca, sí. yo no sé, cuando tengo la parte esta, que es mi época, ponele más compleja, y te diría hasta más molesta, que es la de la difusión de la salida de los libros, porque obviamente las editoriales dicen, bueno, mira, tenés que ir a todos estos lugares. Y en algunos vos te sentís, en este caso, como pez en el agua, porque compartís interés, y en algunos te sentís que vos decís, bueno, no estoy tan a gusto, remar. Pero lo que sí, cuando me dice, pero ¿cómo vas a ir a tal lugar? Digo, porque yo en cualquier lugar soy dueño de mi decir. Y lo que yo aprendí, esto lo aprendí mucho con Dolina, que él me decía, a mí no me importa dónde esté, el negro no se deja arrastrar. O sea, si lo que está pasando allí no tiene que ver con él, se calla, y es el peor invitado del mundo. Uno dice, al final este tipo fue para no decir nada, y dijo, sobre este tema no tenía nada que decir, pero cuando habla es él. Entonces yo trato de, siendo muy amable, y eso, siempre entender que mi decir es mío. Entonces a mi alrededor pueden ir estallando bombas y minas, y yo trato de caminar por un sendero donde yo no pise ninguna de esas, y yo no lastime a nadie con ningún comentario, ni diga nada que no tenga que decir, ni opine sobre la vida de quien no tengo que opinar. Es complejo, vos sabés que es complejo a veces caminar por estos justamente medios que nosotros andamos, esquivando estas cuestiones, pero bueno, es un desafío que intento llevar adelante. Señores, les recuerdo los títulos de Gabriel Rolón, de los libros de Gabriel Rolón: Historias de Diván, 8 relatos de vida, publicado por Planeta; Palabras cruzadas, del dolor a la verdad, también publicado por Planeta; Los padecientes, que fue el anterior a este, ¿verdad? Sí, la novela. Y Encuentros, el lado B del amor, también editado por Planeta, este libro que vino a presentar a Montevideo, que está en las librerías de nuestro país, y que lo vamos a leer. Te vamos a leer todo, Rolón. A veces es tan difícil leerlo todo, ¿no? Como lector debes tener también sí, claro. tus dificultades para... ¿Sabes por qué? Porque
nuevamente cito al negro, ¿no? Él decía, un libro que uno lee es uno que no lee. Claro, ¿no? Claro. Entonces, hubo una opción ahí. Claro, entonces él... ¿Es este o este? Claro, a veces por ahí él decía, no me regalen libros, porque yo ya no llego a leer en lo que me resta de vida los libros que ya elegí que quiero leer, entonces no quiero ofender a nadie. Dice, pero me siento mal cuando alguien me regala un libro, y si después me va a preguntar qué me pareció, no me lo regales porque por ahí no tuve tiempo, o por ahí no fue el elegido. Y yo creo que si pasa esto que vos decís, o sea, yo a veces miro y cuando tengo tiempo o voy digamos, a renovar lo que estoy leyendo porque terminé algo, digo, bueno, ¿y qué tomo? Y sé que si agarro el libro de la izquierda me perdí el de la derecha, entonces hay que elegir con mucho cuidado. Sí, ¿no? sí. Señores, Encuentros, el lado B del amor, presentado por Gabriel Rolón, quien estuvo esta mañana aquí en Tiempo Presente. Bueno, espero verte dentro de poco hablando sobre estos temas. Dale. Y sobre lo que escribís, sobre tu placer actividad. enorme, Hasta muy pronto, hasta muy pronto.